Un saludo para todos los que nos escuchan en este momento y quisiera compartir una pequeña reflexión acerca de aquellos eventos que empezaron a ocurrir luego de ese gran acontecimiento llamado Pentecostés. Hechos es un libro de muchísima riqueza espiritual porque es un libro lleno principalmente del poder del Espíritu Santo de Dios y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el capítulo 11 del libro de Hechos. Este capítulo comprende de dos partes básicamente. Su primera parte nos hace un recuento acerca de lo que pasó con Pedro en la casa de Cornelio. Y ahí Pedro comienza a explicar al grupo de religiosos y fariseos el porqué de su comportamiento con aquellos gentiles. Tanto así que en el versículo 17 dice que ¿quién es él para estorbar el propósito de Dios para con ellos? Y la segunda parte tiene que ver con Antioquía. Ese lugar cumple un papel muy importante en el cristianismo primitivo. Tanto así que fue allí donde comenzó a llamarse a los discípulos de Jesús cristianos. Y también fue allí donde el cristianismo comenzó a expandirse por todas partes, empezando con Pablo y Bernabé para ir a predicar en diferentes lugares. Ahora bien, este capítulo 11 del libro de Hechos empieza hablando que en Jerusalén hubo una gran controversia acerca del nacimiento del ministerio hacia los gentiles, hacia el pueblo gentil. Cuando Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo para ir a la casa de Cornelio, Pedro fue increpado por los fariseos de la época por haberse reunido con los gentiles en la casa de Cornelio. Pero esta historia tiene su contexto en el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios dijo, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las palabras clave en este corto pasaje de Génesis, en este contexto, son todas las familias de la tierra. Esa frase, todas las familias de la tierra. Aún en su comienzo, la promesa de Dios no era solo para los judíos, sino para todas las familias de la tierra. Aunque el pueblo judío no solía creer que la gracia de Dios se extendiera a los gentiles, hay pruebas a lo largo de todo el Antiguo Testamento que demuestran totalmente lo contrario. Irónicamente, Pedro, sin entender por completo el significado de sus palabras en ese momento, predicó un sermón en Pentecostés citando al profeta Joel diciendo, y será en los postreros días, dice Dios, donde derramaré mi espíritu sobre toda carne. También prometió, y será todo aquel que invocare el nombre del Señor y será salvo. En el primer caso, las palabras clave son toda carne. En el segundo, la palabra clave es todo. Entonces, cuando Pedro pronunció estas palabras, estaba firmemente comprometido a la iglesia judía. Y Pedro necesitó una visión dramática inspirada por Dios para impulsarle a abrir su corazón y aceptar a los gentiles en la iglesia. El extremo al que Pedro se comprometía con la iglesia judía se puede ver en el libro de Hechos capítulo 10, donde aparece la historia de Cornelio, un gentil devoto, y después se relata la visión de Pedro que tuvo en la azotea de una casa en la que Dios le pidió matar y comer animales prohibidos bajo la ley judía. Y Pedro respondió, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pero Dios respondió, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y después de esta visión, Dios le dijo a Pedro que se encontrara con tres hombres y uno de ellos era Cornelio. Y Pedro dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo.
Mientras Pedro hablaba con estos gentiles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces mandó que fueran bautizados en ese momento. Y aquí estamos en medio de una transición en la que el liderazgo pasa de Pedro a Pablo. Una transición que refleja el movimiento de una iglesia judía a una iglesia gentil. Y Pedro fue el apóstol principal en la primera parte del libro de Hechos de los Apóstoles, pero en la conversión de Saulo, en el capítulo 9, comenzó una nueva era, una era totalmente diferente. Así que, según este relato de Hechos 11, Dios está interesado en la salvación de absolutamente todos, siempre y cuando se tenga un corazón dispuesto para Él, con el compromiso de servirle. Entonces, de acuerdo a esta palabra del capítulo 11 del libro de Hechos, yo quiero orar y quiero establecer que la puerta está abierta para esa salvación de esas familias, de esas casas, de esos hogares, de esos jóvenes, de esos matrimonios en este tiempo. Yo creo firmemente ahora mismo, Señor, que tú, Padre, estás interesado, Señor, en la salvación de toda persona, de toda carne, de toda nación, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, que este Pentecostés, que este rumba Pentecostés, Señor, este derramamiento de tu Espíritu sea con todos, Señor. Señor, que no seamos los mismos de siempre, que no seamos, Señor, personas del común, Señor, sino personas al igual que como tú nos has venido mostrando a través del libro de Hechos, Señor, personas llenas de poder del Espíritu Santo de Dios para ir y predicar a toda lengua, a toda nación, a toda familia y a toda persona que se nos cruce por el camino, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo declaro, Señor, que somos esas antorchas encendidas para esta generación. Declaro que somos esas antorchas encendidas, Señor, en medio de tanta tiniebla en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que el Espíritu Santo de Dios, aún más, la llama del Espíritu Santo se incrementa en este último tiempo para todos nosotros, para toda la iglesia y para toda persona que esté dispuesta a aún más de Dios querer en su corazón. Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Espíritu Santo sigue obrando poderosamente en cada uno de nosotros en este tiempo. Te damos gracias y siempre la gloria y la honra serán para ti en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para todos. Amén y amén.